Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a iniciar con este capítulo. El primer párrafo, desde el versículo 1 hasta el 12, habla de la lengua. Y vamos a dividirlo en tres partes para poder abarcar un poco más. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Le damos lectura a la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oramos. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes a entender y sobre todo que podamos practicarla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse. Como digo, el párrafo es desde el versículo 1 hasta el 12, pero lo vamos a dividir en tres partes para poder profundizar un poquito más. Y esta noche pues estamos viendo versículos 1 y 2. Y el tema de esta noche es el peso de nuestras palabras. El peso de nuestras palabras. Nuestras palabras son influyentes, tienen un peso bien fuerte. Y no que vamos a hablar sobre el optimismo, cuando el positivismo, hay personas que dicen de que hay que ser positivos y yo no soy tan de acuerdo con eso, en el sentido de que las personas exitosas nunca andan diciendo hay que ser positivos, cree en ti mismo. Elon Musk simplemente hace las cosas con su capacidad intelectual que tiene de liderazgo y es uno de los hombres más ricos del mundo. Y así, muchos personajes simplemente van y hacen, trabajan y hacen producir aquello en lo cual son exitosos. Entonces, a veces uno oye como que, sí, hay que ser positivos. Obviamente no hay que ser negativos, ¿verdad? Pero es como que a veces quisiéramos sustituir una cosa por la otra. O sea, no podemos ser cristianos disciplinados si, por ejemplo, no tenemos el hábito de venir a la reunión. Si hay gente que allá una vez al tiempo, una vez al mes, allá a los 2 meses se congrega, bueno, no se puede tener una vida disciplinada de esa manera. O ser cristianos por mucho tiempo y no leer la Biblia. Esa es una falta de disciplina. Deberíamos de leer para tener una vida más, pues una vida disciplinada y madurar. Entonces no es cuestión de que sustituyamos el ser positivos como si por medio de ser positivos vamos a ser exitosos. No es así. O sea, hay que trabajar para poder ser exitosos. Hay que ser eficientes en el trabajo para encontrar una posición superior. ¿Por qué? Por la disciplina, no por lo que hablo, no por lo que digo, sino por la disciplina que tengo, por el empeño. Entonces, no vamos a hablar sobre el positivismo, no que sea necesariamente algo malo, pero como digo, muchas veces queremos sustituir una cosa con otra y eso no está bien. Pero el peso de nuestras palabras, eso es sumamente importante, y esta noche pues el énfasis será que las palabras tienen tanto poder que Dios exige mayor responsabilidad en quienes influyen en otros. Y algo que estaba pensando es que al principio pensé, los que predicamos, los que enseñamos, y sí tenemos responsabilidad. Pero el escritor dice: hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces, vemos aquí que no se está refiriendo a los líderes de la iglesia, necesariamente. Sí aplica a todos, ¿verdad? Porque yo que estoy enseñando tengo mayor responsabilidad. Estoy predicando, estoy enseñando. Tengo mayor responsabilidad. Pero no dice aquí pastores o líderes o misioneros. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Está escribiéndole a la iglesia en general. Entonces ahí abarca a todos. Y desde que comienza, está hablando de una responsabilidad. Y esa es una responsabilidad muy grande. Todos usamos palabras todos los días. Con palabras enseñamos, aconsejamos, corregimos, a veces consolamos o a veces también herimos con lo que hablamos. Condenamos. Entonces, hay que ser responsables con lo que decimos y hay que procurar que lo que decimos sea correcto, que sea de bendición o que sea de edificación. Yo a veces escucho, creo que todos hemos pasado por esto. A veces estamos escuchando alguna conversación con alguna persona que lo que habla no es agradable. O sea, no es que en la vida vayamos siempre siendo serios, ¿verdad? Sin reírnos, sin alegrarnos. No. Pero hay conversaciones, por ejemplo, el quejarse. Hay gente que tiene el hábito de quejarse. Yo, por ejemplo, estoy consciente de que no podemos poner a un político en un pedestal de tal manera que digamos, esta persona es como que si no se equivoca o como si está haciendo el trabajo de forma excelente, pero está haciendo ciertas cosas. Por decir, por ejemplo, en El Salvador, no soy una persona fanática a ningún tipo de política. Tengo mi apreciación del trabajo que está haciendo un político, pero buscar siempre la parte negativa. La vez pasada fui con una de mis hermanas y fuimos al cine. Estaba saliendo la película de Jesús. No me acuerdo cómo se llamaba. Reason o algo así. Pero hace bastante. Porque mi hermana quiso llevar a una persona, a una de sus amigas, para que pues viera una película cristiana y se edificara. Entonces, a lo más que salimos del cine, mi hermana le pregunta, ¿qué te pareció la película? Y bueno, y se saca un cigarro la persona, lo prende y dice, pues estaba bien, dice, pero ¿viste a María Magdalena? La cirugía, cómo se ha hecho las cirugías en la nariz, bien perfecta, bien bonita. Entonces, y yo me quedo pensando, en realidad, en todo lo de la película, te tenías que fijar en si tiene operada o no la nariz. Por eso digo, hay cosas que uno puede decir, sí, que las paredes están sucias o que un foco está quemado. Pero venimos al culto, venimos a adorar a Dios. ¿Por qué me tendría que fijar en que si el foco está quemado o no? O sea, Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona es negativa todo el tiempo porque eso es lo que tiene en el corazón. Como digo, hay conversaciones que para mí es desagradable. No quiero escuchar algo que es puras desgracias, por ejemplo. El mundo es complicado, en la vida todo es difícil
Y muchas veces sí está bien expresar tal vez alguna carga, alguna preocupación que tenemos, porque es normal, todos estamos en la misma situación, pero no puede uno pasar toda la vida quejándose, renegando, viendo todo malo en lo que pasa. Digo, a veces comentando, llego a El Salvador y le digo a alguna persona por ahí, pues está bien el cambio que se ve en el país. Sí, pero es que los precios de las cosas ahora están por las nubes. Sí, pero yo veo que hay más turismo. Ah, sí, pero el negocio es solo para los que viven en el turismo, trabajan en el turismo. Sí, pero gracias a Dios que ahora la cosa ha cambiado. No, hombre, pero entonces, ¿qué quiere? ¿Que regrese el montón de maras para que maten a toda la gente? No, por eso decía, no quiere decir, yo personalmente no estoy diciendo que un político tengamos que tenerlo en un pedestal, pero uno no puede fijarse solamente en alguna carencia de algo. Hay que encontrarle lo bueno, pero cuando hablamos solamente cosas negativas, es porque nuestro corazón está así, está sucio. Y hay que ver cómo remediamos eso. Hay que ver cómo usamos palabras que edifican, que construyen. Que sí, que pasamos una situación complicada y sí, es cierto. Pero ¿qué le vamos a hacer si la vida es así? Simplemente hay que esforzarnos y salir adelante, caminar de la mano con Dios porque Él es el que nos ayuda a superar cada situación. Pero no podemos estar ahí negativos o hablando de los demás, a espaldas de los demás. ¿Qué es eso? ¿Dios nos llamó para eso? No nos llamó para eso. Por eso el tema, el peso de nuestras palabras. Nuestras palabras pesan. Nuestras palabras influyen en la vida de los demás. Punto número 1, la responsabilidad de influir con palabras o de cambiar vidas. Jesús nos dio un gran ejemplo. Las palabras que Él hablaba eran transformadoras. Eran palabras que cambiaban a las personas. Y Él es el mejor ejemplo. Debemos de procurar seguir su ejemplo. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Como digo, punto número 1, la responsabilidad de influir con palabras. Con las palabras se puede influir en la vida de las personas. Y vemos el primer ejemplo. Las palabras pueden formar vidas, pueden transformar. Mateo 7, 28 y 29 dice así: Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, esta es la conclusión del capítulo 7. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido anteriormente? Aquí está hablando, dice, cuando terminó Jesús estas palabras. ¿Qué tipo de palabras? Desde el principio, desde el versículo 1, el tema dice el juzgar a los demás. ¿Qué dijo Jesús? No juzguen a los demás para que no sean juzgados, porque van a ser juzgados de la misma manera en que ustedes juzgan a los demás. Es palabra de vida. Es palabra que instruye, que corrige. Luego habla de la oración y de la regla de oro. Habla de pedir, pedid y se os dará. Habla de ser consistentes, de ser persistentes en la petición. ¿Qué más? Habla de la puerta estrecha. Divide a dos tipos de caminos, ¿verdad? Dos tipos de personas. Los que van por la puerta ancha, ahí va todo tipo de persona, porque seguir o entrar por la puerta angosta es mucho más difícil.
incluye a veces perdonar, incluye a veces ser misericordioso. Y bueno, sencillamente seguir a Cristo, y a pesar de que muchas veces no, no tenemos una vida como esperamos, pero entramos en una puerta angosta. Luego dice, por sus frutos los conoceréis. Habla acerca de dar buenos frutos, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Y luego dice, nunca os conocí. Dice el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús habla acerca de dos cimientos, del fundamento. Cuando una persona edifica, debe de edificar en un fundamento sólido para que esa casa o para que ese edificio sea estable. Pero si el edificio, el fundamento, no es bueno, entonces esa casa es frágil. La va a tirar el viento, la lluvia. Entonces es por eso que concluye con el versículo 28 que dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús dio palabras de vida, palabras que llegaban al corazón, que corregían a las personas y que mostraban cuál era el tipo de camino que debían de tener. Ese es el poder de las palabras. Nuestras palabras pueden formar vidas, pueden edificar vidas. Sus palabras pueden instruir a un niño con un mensaje correcto o con un mensaje incorrecto. Sus palabras. Por eso, las palabras pueden formar las vidas y debemos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos al usar nuestras palabras. Las palabras traen responsabilidad delante de Dios. También nos hace responsables. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, de todo lo que hablemos, dice en Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De todas nuestras palabras vamos a dar cuenta delante de Dios. O sea que lo que hablamos nos hace responsables delante de Dios. ¿Y qué tipo de palabras decimos? ¿Seguimos el ejemplo de Jesús y hablamos palabras de verdad de tal manera que edificamos a los demás? ¿O simplemente destilamos ponzoña? ¿Simplemente destilamos quejarnos? En el trabajo es bien común. Es que los jefes son los que se quedan con toda la ganancia. Pues vaya y ponga una compañía usted, hermano, hermana. O sea, sí es cierto, pero muchas veces no hacemos el procedimiento. O sea, a veces uno se queja simplemente, pero no hace nada para resolver la situación. Dice que de nuestras palabras vamos a ser juzgados por lo que hablamos, por lo que decimos. Muchas veces necesitamos ser conscientes de eso. No muchas veces, sino siempre necesitamos ser conscientes de que lo que decimos somos responsables. Y como digo, si a veces no estamos conformes con el estilo de vida que tenemos, pues hay que trabajar para mejorar, para tener ese cambio de vida. ¿Qué hace uno si tiene hambre? Busca dónde comer. Aunque sea al árbol de jocote se va a meter uno al del vecino, pero hay que ir a buscar algo para comer. Si uno tiene sed, ¿qué hace? Busca el agua. Pero ¿por qué muchas veces nos quejamos del estilo de vida que tenemos y no estamos buscando la manera de cómo cambiar eso? Sino que simplemente nos desahogamos y desahogamos. O sea, digo, está bien desahogarnos, está bien, muchas veces necesitamos desahogarnos, pero no puede uno estar toda la vida siendo negativo.
porque seremos juzgados por las palabras que decimos. Tampoco edificamos a los demás con pasárnosla quejando. No edificamos a los demás. En cambio, Jesús nos dio el ejemplo de que Él hablaba palabras de vida, palabras de verdad. Y la gente se quedaba asombrada por el tipo de doctrina que enseñaba. ¿Qué más? Las palabras revelan el nivel de madurez que hay. Una persona se conoce su madurez en cierto modo por lo que habla, por cómo habla. Yo no me puedo confiar de alguien que me viene hablando de otro, porque cuando yo me vaya, yo soy el siguiente de quien va a hablar esta persona. Nuestras palabras reflejan en gran parte la madurez que tenemos. Y hay un ejemplo bien práctico, pero leamos el segundo versículo siempre de Santiago, siempre volviendo a Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona, por la forma en que habla, así demuestra qué tipo de persona es. Si es una persona madura o no es ese tipo de persona en quien podemos confiar algún secreto. Le decimos el secreto y al día siguiente lo sabe todo el pueblo. Veamos lo que dice Job capítulo 1, versículo 22. Este es un tema importante. Job capítulo 1. El versículo es el 22, pero para que podamos comprender el contexto vamos a leer los primeros versículos. Una vez más, repito, punto número 1, la responsabilidad de influir con las palabras. Vimos que las palabras pueden formar vidas. Jesús dio el ejemplo. Vimos también que las palabras traen responsabilidad delante de Dios. Somos responsables por cómo hablamos y seremos juzgados por cómo hablamos. Pero también las palabras revelan el nivel de madurez de una persona. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre temeroso de Dios. Tenía 10 hijos, 7 varones, 3 hijas. Tenía mucho ganado, ovejas, camellos. Pero era un hombre temeroso de Dios, tenía muchos criados. Era un hombre muy rico. Pero luego vemos en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pero note esto, aún estaba hablando. O sea, todo esto sucedió el mismo día, el mismo momento. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo.
que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El versículo que les había pedido es el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios. ¿Qué es lo que generalmente dice uno? ¿Por qué a mí siendo tan buena? Y de esa manera, dijimos, las palabras revelan el nivel de madurez. Lo que hemos visto no es poca cosa. O sea, pierde sus pertenencias, las cosas materiales, el ganado, las ovejas, los camellos, pero también los hijos, que es lo más valioso que puede tener. Y los criados también. Prácticamente perdió todo. Pero con todo eso, él no pecó contra Dios. Él no dijo algo negativo, al contrario, sin entender, porque muchas veces es lo que pasa, que muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, pero aún sin entender debemos de honrar a Dios, porque Él tendrá un motivo, una razón. Y muchas veces al momento no lo entendemos, pero con el tiempo lo vamos a comprender. Algunas veces si no pasamos por un proceso, no vamos a entender. A veces es necesario pasar por un proceso. Es por eso que debemos de honrar a Dios. Y eso se hace también con las palabras. Porque Él dice: con todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Tenía buena razón para decir: Señor, ¿por qué a mí? Es que no estamos hablando de que se le mataron a los conejitos. Es todo lo que tenía. Él era un hombre temeroso de Dios. Hacía ofrendas, sacrificios por sus hijos, porque decía: a lo mejor habrán pecado, y hacía sacrificio por ellos. Era un hombre temeroso de Dios, pero aún así él no culpó a Dios, sino que con sus palabras él honró a Dios, bendijo a Dios. Es lo que hace una persona madura. Pero una persona inmadura: yo no vuelvo a ir a esa iglesia. No me saludaron. Una vez andaba evangelizando con otro hermano por allá y dice un señor: yo, gracias a Dios, nunca he cometido el pecado de ir a una iglesia, dice. Muchas veces las personas se ofenden con una simple cosita, con algo que realmente no vale la pena, y se apartan de Dios. Como que si Dios necesitara de ellos. Es uno el que necesita de Dios. Si alguien no me miró bien en la iglesia, pues ¿qué tiene? Mejor cómase otra pupusa más. ¿Y qué tiene? No, pues por medio de nuestras palabras manifestamos qué tipo de madurez hay en nosotros. Cómo reaccionamos en una situación difícil, pero también, como digo, cuando muchas veces estamos reunidos,
si medimos lo que decimos. Hay cosas que son buenas, es chistoso, hay que reírnos y todo, pero a veces hay que medir lo que decimos también. No podemos ofender a las personas, no podemos decir algo que va a dañar los sentimientos de una persona. A veces podemos hacer algo sin darnos cuenta, podemos decir cosas que no son correctas. Y debemos de medir, debemos de reflexionar si es que estamos poniendo límites a nuestra boca con lo que decimos. Porque dice la palabra que de todo lo que hablamos daremos cuenta delante de Dios. Y punto número 2, el dominio de la lengua revela el corazón. Como dije hace unos momentos, Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras muestran lo que realmente hay dentro de nosotros. Como digo, si nos pasamos quejando por todo, lo más seguro es que hay amargura. No es agradable lo que hay dentro de nosotros, por eso es que brota algo sucio. Y es incómodo estar cerca de una persona que siempre se está quejando. Eso no es vida. Y pues procuremos ser bendición, decir algo que edifica a otro. Y es todo lo contrario. Qué agradable es estar cerca de una persona que tiene algo bueno que decirte. Y qué bonito se siente. Antes he mencionado de que una vez yo andaba por una zona allá por donde unos amigos y de repente le escribo y dice, vente, estamos asando carne. Bueno, dije yo. Y me aparezco por ahí y ya digo, oh, perdón que me invité solo. Y dice el Señor, you know what, Abraham? Dice, nosotros no le damos el tiempo a todas las personas, dice, porque el tiempo es importante. Pero tú eres una de esas personas a quienes sí da gusto dar tiempo. Y yo me sentí pues halagado, ¿no? Qué bonito es estar cerca de una persona que tiene algo bueno que decir. O sea, que tiene algo constructivo. Que incluso si oye algo en lo que tú has fallado, no te condena. Una persona que ha experimentado el perdón debería de perdonar. Una persona que ha recibido misericordia debería de ser misericordioso. Entonces, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si no hay dentro de nosotros algo bueno, ¿cómo puede salir algo bueno? Por eso debemos de procurar que de nuestra boca salga algo bueno, que podamos bendecir a las personas, que tengamos algo bueno que decir. Y si estamos escupiendo veneno y cosas negativas y cosas malas y hablando de los demás y quejándonos por todo, por esta vida, que este gobierno, pues sí, si el mundo está patas arriba, y eso ya sabemos, pero no lo hagamos peor. O sea, ¿qué podemos hacer? Nomás hay que enfrentar la vida y salir adelante. El dominio propio es parte de la vida espiritual. Dice Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ve qué importante es que lo que hablamos. O a veces, aquí dice el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es mejor no hablar. Si uno no tiene algo bueno que decir, es mejor cerrar la boca. Sí, porque por medio de eso guardas su alma, guardas tu vida. La madurez cristiana incluye aprender cuándo callar y cuándo hablar. Eso es parte de la madurez cristiana. La lengua puede edificar o también puede destruir. Una palabra puede sanar una herida.
puede restaurar una relación o animar a alguien que está desanimado, pero también puede destruir relaciones, puede causar heridas profundas, puede causar divisiones por las palabras. Iglesias chiquitas, una división por las palabras, por el chisme. O sea, debemos de cuidar lo que decimos, cuidar nuestras palabras. Antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Lo que voy a decir honra a Dios? ¿O lo que voy a decir refleja el carácter de Cristo? Pensemos, hermanos, y apliquemos estas palabras a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre traes vida en ella. Gracias porque siempre nos edificas. Queremos aprender de ti y queremos, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y que podamos practicarla, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.